hemos visto, ¿verdad? Me imagino que esos tres deben de estar claros como el agua. Amén. Vamos a tomar la lección. Pero primero vamos a tener la lectura para que sea el Señor alimentándonos con esa preciosa ministración de su palabra. Invito a leer su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 20. Libro del Éxodo, capítulo número 20. Vamos a todos a leer desde el versículo número 8 hasta el verso número 11. Éxodo, capítulo número 20, versículo número 8 al versículo número 11. Lo tenemos, mis amados, y leemos sus palabras y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos, por favor, a inclinarnos nosotros. Hagamos una breve oración. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, en este momento estamos dentro, Señor amado, de tus atrios para, obviamente, mi Rey, poder analizar esta tu palabra. Señor amado, ayúdanos, oh Dios, a poner en alto este mensaje a través de la práctica, Señor amado, en nuestras vidas, llevando, Padre amado, por doquier cada instrucción que tú nos brindas a través de las Sagradas Escrituras. Señor amado, es necesario poder considerar conforme, oh Dios amado, al santo mandamiento, qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Espíritu de Dios, porque es menester poder considerar, Señor amado, realmente con qué énfasis tú nos das tus mandamientos y qué es lo que tú anhelas y esperas que hagamos con cada uno de ellos, Señor amado. Oh mi Dios, ayúdanos no a interpretarlo a nuestra manera, sino conforme a tu gracia, a tu misericordia, Señor. Ayúdanos, oh Dios, porque es necesarísimo poder, oh Dios amado, considerar estos mandamientos y obviamente llevarlos a la práctica. Sí, Señor, que sea pues en este tiempo tu gracia, tu misericordia, Señor amado, ministrándonos de una manera especial, de acuerdo, Señor amado, a la intención que tu corazón, Señor amado, desea manifestar a cada una de nuestras vidas. Señor, te damos pues gracias nuevamente, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis amados, hoy vamos obviamente a predicar, sí, por el día de reposo. Sí, pero antes de adentrarnos en esta enseñanza, sí, como le mencioné, vamos a tomar la lección. A mí me interesa muchísimo avanzar en el estudio del Decálogo, pero sin olvidar, obviamente, a través de las clases, cada mandamiento que vamos aprendiendo. Sí, recuerde que lo puede parafrasear, lo puede decir a su manera. ¿Sí? Así que no quiero que lo sea de manera grupal. Voy a ver si señalo a alguien. Yo sé que si alguien me va a dar la respuesta. Yo creo que por eso ha faltado Viri. Sí, bueno, pero siempre será, digo yo, más importante resaltar a los voluntarios. ¿Hay algún voluntario que podría decir el primer mandamiento? Un voluntario, uno solo. A ver, mi hermana Rosita, por ejemplo.
No tendrás dioses ajenos. Ahí tiene un paso de colar arriba ahí en este momento. Sí, ya, pues, es que siempre con el incentivo la gente se mueve. El segundo mandamiento, no te harás imagen de Dios. Mire cómo los mandamientos nos lo estamos memorizando de una manera práctica y sencilla. A ver, el tercer mandamiento es por acá, por el sector de acá de la izquierda. No, uno solo, hermano. Uno solo, que hace su mal. No tomarás en su nombre en vano. Pero ya creo que estamos mucho más habituados e identificados con los mandamientos. Cada uno de ellos resalta, de acuerdo a lo que se ha podido analizar en estos tres primeros, resalta, mi amado hermano, sí, la gran naturaleza de nuestro Dios. Él desea toda nuestra atención y en eso se concentrará, de hecho, sí, el primer gran mandamiento, el cual estos tres encierran uno solo, el cual se dice en el Nuevo Testamento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Si estos tres mandamientos están encerrados en uno solo, de manera así, a manera de síntesis, en el Nuevo Testamento. También lo dice en el Antiguo, pero, llamado, estos tres forman uno solo, pero estos tres se dividen, este uno solo se divide en tres. El primero de ellos es no tener dioses ajenos. Segundo, no te harás imagen del Señor. Y tercero, no tomes su nombre en vano, ¿sí? Porque Dios a través de su nombre guarda o desea guardar su prestigio, su reputación. Si usted hace un mal uso de ese nombre, usted desprestigiará justamente a quien obviamente usted lo está ligando con sus palabras. Imagínese que usted lo mande a un lugar y usted va uniformado. Usted en ese momento se vuelve el representante, ¿verdad?, de la empresa, ¿sí o no?, a la que usted obviamente trabaja. Entonces, si usted hace un mal trabajo, toda la empresa, por decirlo de alguna forma, si se lleva tanto el aplauso como también el repudio por parte de un cliente. Entonces, Dios trata de guardar siempre su reputación. Ahora bien, en este cuarto mandamiento, querido hermano, vamos a concentrarnos en lo que se denomina como el día de reposo. Guardarás el día de reposo. Bueno, para poder, digamos así, comenzar a hilar fino en esta enseñanza, es necesario ver de dónde se gesta el mandamiento. El mandamiento como tal está dicho en el libro del Éxodo, pero el mandamiento no se gesta aquí. El mandamiento se gesta en el libro de Génesis. Así que venga conmigo, por favor, y vayamos allá al primer libro de la Biblia. Y obviamente nos vamos a concentrar allá en los primeros capítulos. Capítulo número 2. Capítulo número 2. ¿Lo tenemos? Ahí se gesta el origen del mandamiento, del cuarto mandamiento, refiriéndose al día de reposo. ¿Ya lo tienen? ¿Qué nos dice el Señor en ese texto? Génesis capítulo número 2, verso número 1 al 3. Luego vamos a ver la importancia del por qué también se lo da. Dice el Señor: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, hablando obviamente de todo lo que Dios había creado. Verso número 2, léalo por favor. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Ahora, mi querido hermano, es evidente que cuando se habla de este mandamiento como tal, si se utiliza, diríamos en la actualidad, o se hace mucho énfasis en guardar un día para poderlo consagrar. Usted debe de entender que cuando se lee en la escritura de Génesis que Dios lo santificó, lo único que está tratando de decirnos es que lo consagró.
o lo dedicó para poder reposar en él. Sí, miren que soy un poquito más minucioso al decírselo. Si Dios consagró o dedicó ese último día para poder bendecirlo en él, sí, es decir, para él. Y en ese sentido, mi amado hermano, si los hombres han venido a través del mandamiento, han venido tratar de cumplirlo, tratándolo de cumplir. Pero ahí es donde surgen muchísimos impases o muy malas interpretaciones de cómo se debería de guardar este cuarto mandamiento. La iglesia tradicional, la iglesia católica, no es que quiero hacer algún tipo de comentario despectivo, pero la iglesia tradicional lo único que ha puesto en su catecismo, que de hecho lo utiliza como base para la enseñanza en las escuelas dominicales que también las tienen, lo han reemplazado por el mandamiento santificarás las fiestas. Nada más. Sí, obviamente que ese mandamiento no tiene nada que ver con lo que menciona específicamente qué cosa. El cuarto mandamiento haciendo alusión de que se debe de darle la debida atención al día de reposo. Ahora, para comenzar a hilar, si ya un poquito más todavía, más profundo, hay que considerar qué día es ese, si de acuerdo a la ley. Y obviamente la escritura para nosotros, sí, es un día no estrictamente como lo contempla el judío promedio, que para ellos el día de reposo es obviamente el día sábado. Sí, nuestra consideración para poder tener un día de acuerdo al canon bíblico, mi querido hermano, sería de obligatoriedad para celebrarlo el día sábado. Pero nuestro calendario se modificó para poderlo hacer de acuerdo a la tradición gregoriana. Nosotros tenemos el calendario gregoriano, es decir, un calendario donde se pasó de manera religiosa, el día más importante, no como el día que establece el mandamiento, sino que se lo reemplazó por el día de la resurrección de Jesús, que vendría a ser para nosotros, de acuerdo a nuestro calendario, el día domingo. Ahora bien, ¿por qué analizar este mandamiento? Yo creo que esta es una base primordial para poder darle inclusive la atención de vida. Porque imagínate, aprender un mandamiento que no lo quiera aplicar o que no tenga efecto para mí, sería hasta innecesario, como que se diga en la escuela, si vamos a aprender a sumar, pero que en la práctica nunca se sume, no tendría razón de ser. Y yo sé que hay materias en las escuelas que uno no las ve en su vida ni de broma, pero sin embargo son obligatorias, sí, en este sentido, ¿qué cosa? Aprenderlas. Ahora, este mandamiento, mi querido hermano, si luego de estos aspectos históricos, este mandamiento tiene una razón de ser. Y esa razón de ser no se encuentra de manera estricta o de manera tan clara en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Y esto creo que nos va a dar una óptica muy diferente de la verdadera intención con la que Dios dio el cuarto mandamiento. Para ello, dejemos que Jesús nos lo explique. Así que invitemos a Jesús, que está aquí por cierto, pero invitémoslo para que Él, a través de su palabra, nos dé la pauta necesaria. Ven conmigo, mi querido hermano, y vayamos, como le mencioné, al Nuevo Testamento. Y veamos algo especial. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 2, Evangelio según San Marcos, capítulo número 2. Vamos a poner mucho énfasis en esta lectura. ¿Lo tiene? Versículo número 27
al versículo número 28. Esta porción bíblica se desprende de algo que justamente ocurrió en el día de reposo. ¿Sí? Pero vamos a lo que Jesús nos da como enseñanza respecto de ese día. Dice el Señor, también les dijo, ¿amén? ¿Lo tienen? ¿Ya lo encontró? Evangelio de Marcos 2, versos 27 al 28. También les dijo, el día de reposo dice aquí, fue hecho por causa del hombre. Ahora, no quiero pasar por alto las palabras de Jesús y quiero irme deteniendo para poder ir explicando al mismo tiempo. Ahora, dice el Señor, también les dijo, el día de reposo. Ojo, el día de reposo. Mira, si el día de reposo no hubiese sido necesario, visto de una u otra forma, claro, la semana solo tendría 6 días. ¿Sí? Quiero empezar por allí. Si el día de reposo no hubiese existido o no hubiese sido necesario, ¿ya? Dios hubiese simplemente dejado la semana con ¿cuántos días? Con 6. Pero permite que se añada a esos 6 días un día adicional. Ahora, esto, mi amado, mira que estoy dando este énfasis. Siempre digo yo, cada vez que vamos recapitulando y volviendo a estudiar muchos libros, Dios también va ampliando. Por eso que la palabra de Dios es espíritu, es vida, y ella siempre está emanando. Algo nuevo nos está concediendo. Hermano, si la semana solamente fuese de acuerdo al canon sin el mandamiento, solo tuviéramos 6 días. Y por ahí siempre decimos nosotros, y que los días de la semana no nos alcanzan. ¿Cuántos quisieran? A ver, yo le pregunto, a ver, alguien por acá, a mi derecha, ¿cuántos días usted quisiera actualmente que la semana tenga? Sí, lo entendió. Yo le pregunto, o reformulo la pregunta, ¿le alcanzan los 7 días de la semana para hacer sus cosas? Y hoy por hoy, por cierto, que la semana se va. Yo creo que a los días le salen alas, ¿verdad? Y pasan de largo. En un momento amanece, en otro momento nos estamos acostando otra vez. Y usted, hermanos, tiene de pronto la apreciación de que no ha hecho nada ese día. Y se queja de ese día. Y dice, uy, pero ¿cómo se pasa la hora? Hay gente que entra a la cocina, llamado, a las 7 de la mañana y está lavando el último plato a 12 de la noche. Sí, y obviamente eso frustra. Dice, solo paso en esta cocina. Mi amado, yo te digo algo. Si Dios no hubiese implementado ese día adicional, obviamente, mi amado hermano, nuestro trajinar hubiese sido constante de lunes a sábado. Pero Dios hizo una pauta. Y yo quiero que usted considere esto como algo medular, ¿sí? Como algo sumamente importante. Dios, si hubiese deseado que el hombre solo fuese, digamos, un instrumento, un motor de hacer dinero, un motor de estar constantemente metido o sumergido en tareas, Dios simplemente hubiese marcado el calendario de lunes a sábado. De lunes a sábado. Pero el Señor consideró que esos 6 días, tal cual como Él lo hizo, mi amado hermano, Dios consideró que eso era lo suficiente como para que nosotros podamos desarrollar cualquier tipo de actividad. Y una vez, obviamente, marcada esa, digamos así, esa referencia, entonces el Señor, de manera adicional, así como cuando le añaden tiempo extra a los partidos, ¿a quién le gustan los tiempos extra? Dependiendo, si mi equipo va perdiendo, que le den todos los minutos que quiera. Pero si va ganando y va apretado el asunto, a los 90 que termine, exacto, ni un segundo más. ¿Verdad que es así o no? Mi querido hermano, Dios consideró que el último día agregado a esos 6 sea exclusivo. Ahora bien,
Dios hizo el día de reposo indistinta. Ahorita no voy a ponerle, digamos así, en la semana, no le voy a poner el día lunes o martes o sábado o domingo. Simplemente quiero dejar abierto el asunto para poder de esos 7 tomar el día que usted estime conveniente. Aun cuando es importante respecto de ese día, pero simplemente para, digamos, la práctica de la enseñanza. Dios le dejó a usted 6 días para que se saque la gente. 6. ¿Qué hará usted en esos 6 días? Depende de su organización. Amén. Depende cómo usted se organiza. Depende cómo usted se desarrolla, cómo usted administra, cómo usted, mi amado hermano, mueve, digamos así, los tornillos y las tuercas para poder ajustar los tiempos. Ahora, es verdad, mi amado, que el hombre, de manera general, a diferencia de otras culturas, por ejemplo, los asiáticos son, mi amado hermano, un pueblo bastante organizado. ¿Sí? Bastante organizado. De hecho, la puntualidad es una de las virtudes que mayormente destaca en ese pueblo. Sí, mi querido hermano, y eso obviamente ha ayudado a que, por ejemplo, este tipo de países como la China, Singapur, bueno, todos los países asiáticos, tengan una mano de obra de excelencia. ¿Sí? De hecho, allá están los pulmones de las fábricas. Y nosotros simplemente lo que hacemos es importarlas, sí, para poder tener lo que ellos producen. Pero, hermano, el avance que obviamente ellos tienen en cuanto a organización es sumamente ejemplar. Ahora bien, también es muy reconocido que este lado del mundo, sobre todo, llamados, somos sumamente desorganizados. Primer punto, hacemos las cosas que queremos hacer en los tiempos que sabemos que no se pueden hacer. Empecemos por ahí. ¿Sí? Tratar de hacer cosas que usted sabe que no las va a terminar. Eso es hermanosamente es un mal común. Sí, insisto, un mal común sobre todo de los países latinoamericanos. De ahí que nosotros, escuché el otro día que decían, con respecto a los horarios, que decían, es que es la hora según Ecuador. Y alguien decía, esa hora es del diablo. Si Dios no se mueve con la hora ecuatoriana. Mi querido hermano, cuando yo voy a la Escritura, quiero, insisto, dar énfasis a cada palabra que el Señor da a saber. Dice el Señor, el día de reposo. Ojo, no lo sé, pero hago de cuenta, de manera simbólica, que este vaso es el día de reposo. Para que no se pegan. Uy, ni me puedo. Ya. Se va a caer. Ahí lo va. ¿Para quién está San Pedro en Roca? Entonces, mi amado, pero sí se ve, ¿verdad? Ya. Entonces, hagamos de cuenta de que ese vaso es el día de reposo. Ahora, ¿para qué hicieron este vaso? ¿Para quién? O dicho de otra forma, ¿con qué intención lo hicieron? Para poner, obviamente, sí, líquido, para poner algo, pero voy más allá todavía. ¿Cuál fue, sí, en la mente de su creador, cuál fue la intención de hacerlo, para crearlo? Para darle, ¿qué cosa? O siendo más específico, para que otro ser humano le dé uso. Esto no lo hicieron, dicho de otra forma, esto no lo hicieron para los perritos, no lo hicieron para los gatitos, no lo hicieron para los leones, no lo hicieron para los animales silvestres, lo hicieron estrictamente para el uso del ser humano. Como una guitarra, como un micrófono. Lo hicieron con esa intención, para que el hombre lo use. Dios creó o implantó en el calendario, es decir, en el día de la semana, un día para que el hombre lo use. Dios dice en su palabra, ojo, el día de reposo fue hecho, fue creado, fue implementado por causa de los seres humanos. Es decir, que Dios, al querer implementar o añadir un día en la semana
para un fin, dijo, lo voy a hacer para el hombre. No para mí, para el hombre. Dice, fue hecho por causa del hombre. Es como la esposa, la mujer. La media naranja que tiene al lado. ¿Sí? Ella está hecha por causa del hombre. ¿Sí? Dios la hizo para ti. ¿Sí me entiendes? De ahí que la tomó de tu misma parte, de tu mismo cuerpo, para poder, sí, elaborarla y obviamente unirte tú a ella. Ahora, ya que estás casado y unido con ella, ¿podrías vivir sin ella? Yo no quería, yo no quería. Pero es común, posiblemente, que cuando ella se aleje por un tiempo, tú estás ya pero en desesperación. ¿Y cuándo viene? ¿Y a qué hora? ¿Y por qué? A veces van en la mañana y dicen, ¿por dónde andas? ¿Y a qué hora llegas? No puedes vivir sin ella. Mi amado hermano, la mujer, al igual que el día de reposo, fue hecha por causa del hombre. Ahora, cuando vamos a la escritura, mi hermano, versículo 23 estamos, el día de reposo, estamos viendo la intención, ¿sí?, del corazón de Dios, del por qué el día de reposo fue impuesto en los días de la semana. Y dice también, no sé, parece contradictorio, pero no lo es, sino que hay que saberlo leer bien. Y dice, y no, esto es otra cosa, y no el hombre por causa del día de reposo. Vale, vamos poniéndole, como dicen algunos, bien las tildes sobre las tildes. El día de reposo fue creado por causa mía, por causa tuya. Pero el hombre no fue creado para el día de reposo. Usted dirá que no es lo mismo, ¿ves? Un hombre puede crear un vaso para el hombre, pero el hombre no ha sido hecho ¿para qué? Para que dependa del vaso. Dicho de una buena forma. ¿Sí? Así como una escoba fue creada para el uso de la limpieza de lo que sea. Sí, mi amado hermano, sí, para que lo use el hombre para limpiar, pero el hombre no fue creado para la escoba. ¿Sí? Imagínate que alguien, por eso es que a veces se critica mucho de que a las niñas tan chiquititas ya las están induciendo, eso sobre todo defienden las feministas, que para qué le compran muñeca, como que si nació para ser madre, ella nació para ser lo que es, mujer, pero no necesariamente para que tenga hijos. Y hay mucha gente que trata de, llamo así, de sugestionar, ojo, no soy feminista, soy realista, y trata de decirles que tiene que casarse, que tiene que tener hijos, y si no quiero, ¿me entiendes? Si quiero quiero ser muy objetivo, porque estoy tratando de ilustrar la enseñanza del día de reposo. El día de reposo no está allí para que el hombre, si muera, si es que acaso no se identifica con ese día. No. El día de reposo fue algo que Dios creó para mi beneficio, pero Dios no me creó para meterme en el día de reposo. ¿Entienden? Sí me hago entender. Sí y no. Mira, la pelota fue creada. ¿O no fue creada la pelota? Listo. ¿Todos están obligados a jugar pelota? No. ¿Sí? Entendamos esta parte. ¿Sí? Mi querido hermano, es lo mismo. Dios ha creado el día de reposo para que el hombre lo use. Pero obviamente, así como la referencia del balón, claro, no porque han creado un balón, todos tienen que jugar pelota. Y de hecho a veces se cuestiona, ¿qué? ¿No juegas pelota? ¿Qué pues? ¿Acaso las pelotas, sí, los balones los han hecho para que yo juegue? ¿Y si me gusta el ajedrez? Y a ti no te gusta, ¿qué te digo? No juegas ajedrez. Mi amado, es importantísimo considerar que dentro de los días de la semana, Dios separó un día. Obviamente ese día, para nosotros, como ya le anticipé, de acuerdo a los datos de historia,
si según el calendario gregoriano, se lo trasladó al día domingo. Ahora bien, ¿hicieron bien o hicieron mal trasladar ese día? Bueno, eso es de acuerdo a la apreciación de los pueblos. ¿Por qué? Porque para un judío el día sábado es inviolable. Para ellos es, como dirían cualquiera, es letra escrita con sangre. El sábado para ellos, mi amado hermano, es un día absolutamente sagrado. Mucho más si es para el Islam. Mucho más todavía si es para la religión del Islam. Para ellos el sábado, mi amado hermano, es un día inviolable. Ahora, muchas sectas, entre ellas los adventistas, mi amado hermano, si tienen también, y otras religiones también, otras sectas, tienen el día sábado como un día también inviolable, donde nadie debería de hacer absolutamente nada, si no paran de respirar, no sé por qué. Ahora bien, la iglesia, usted y yo, ¿qué debemos de hacer con el día sábado? Y empecemos por el primer orden. ¿Cuál? La iglesia cristiana debe considerar el día de reposo, siendo que es un mandamiento. ¿Qué piensa usted? Vamos a debatir. Porque la iglesia, sobre todo cristiana, es duramente atacada porque se nos imputa de que violentamos, que así como resaltamos, ¿no?, que las imágenes, que no debemos de tener dioses ajenos y que debemos de honrar el nombre del Señor, también nos acusan diciendo, pero ustedes no guardan el día de reposo. Y ahí muchos cristianos no saben qué responder. O por lo menos no tienen fundamento bíblico como para poder sustentar tal o cual criterio. Y ahí es donde muchos terminan confundidos. Decía el otro día, pero no va a ser el día de reposo, una hermana respecto de su esposo. Como estamos analizando la carta a los romanos y se estaba viendo algo de la vida de Abraham, el esposo tuvo a bien compartir ese pasaje bíblico con otra persona que obviamente también conocía la escritura. Ellos son relativamente nuevos, de hecho creo que tendrán en la iglesia unos cuantos meses, no más, meses. Y cuando llegaron al culto la semana pasada, la esposa llamó a la esposa y dice, ven, habla con el pastor, me dijo. Digo, dígame, hermana, ¿qué pasa? Es que, amado hermano, él se pone a estar enseñando de Abraham y le salieron como unas cosas que quedó mal. Y digo, ¿y qué pasó? Lo que pasa es que le dijeron que Abraham ya había tenido otro hijo. Y yo le digo, sí, así es. Dice, no, así. Pero usted nos dijo que era Isaac, sí. Pero recuerde que estamos analizando la carta a los romanos, no la carta o el libro del Génesis. Y de acuerdo a la fe, sí, el único hijo que Dios reconoció para bendecirlo es Isaac, no Ismael. Dice, no, fíjate, yo te dije, no hables. Y el marido estaba avergonzada. Yo, tranquila, le digo, que ustedes están tiernos y ustedes están recién habituándose a la enseñanza. Ya llegaremos a ver el Génesis y obviamente voy a tener en lista, apenas termino un libro, empezar con el Génesis. Ahora, lo mismo puede llegar a pasar con el día de reposo. Ahora, si usted es lector de la Biblia y si usted es estudioso de ella, de seguro no tendrá problemas para poder identificar qué sustento bíblico usted tiene para poder, digamos, no criticar, sino para poder defender la fe. Amén. No para criticar o estar en conflicto, sino para defender la posición de la iglesia cristiana al día de hoy. Ahora bien, ¿qué nos dice la Escritura? Cuando vamos a la Biblia, mi amado, ven conmigo por favor. Quisiera de primera mano, sin tomar en consideración lo que dice la misma carta a los romanos de la cual estaba haciendo referencia.
Acompáñame. Luego de Hechos de los Apóstoles, se encontrará la carta a los Romanos. Capítulo número 14. Este libro, por cierto, ya lo estudiamos en la iglesia. Recuerden visitar la página del Facebook, Casa de Oración Ecuador. Ahí usted verá el diálogo que está aquí. Usted dirá, ese es el canal de la iglesia. Y ahí usted podrá ubicar todas las enseñanzas respecto de los libros que ya fueron estudiados. ¿Lo tiene? Carta a los Romanos, capítulo número 14. Voy a leer desde el verso 1, sí, para tomar ilación en ese contexto, para poder llegar sobre todo al verso 6, sobre todo. ¿Ya lo tienen? Romanos 14, sí, verso 1 al 6. ¿Lo tenemos? Y dice el Señor, recibid ¿a quién? Al débil en la fe. Este no es el texto de estudio, pero sí lo aclaro. En la iglesia cristiana hay dos tipos de cristianos. ¿Sí? Los que no saben y los que están aprendiendo. No digo que los que saben, porque Dios nunca terminamos de saberlo todo. Entonces estamos los que no saben y los que estamos aprendiendo. Los que no saben son los débiles en la fe. ¿Sí va conmigo? ¿Sí? Estamos ahí. Cualquier duda, por favor, me la aclara. ¿Sí? Me hace la pregunta. Ya, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Verso 2. Mira cómo empieza el asunto. Porque uno, hablando de los débiles, obviamente, uno cree que se ha de comer de todo. Otro, perdón, sí, hablando de los maduros, otro que es débil, come legumbres. Ahora, entiendo yo por la Escritura que aquellos que hacen, ya te digo aquí, acepción aún hasta para servirse los alimentos de cierto tipo de comida, si lo hacen porque en su criterio, su misma debilidad puede ser que los esté acusando, ¿sí?, en lo que se van a servir. Es como cuando alguien me pregunta, y estoy bien hablado muchas veces, hermano, si ahí me están ofreciendo un caldito de salchicha, está bien, bueno. Pero dígame usted, ¿me lo como o no me lo como? Otros no tienen problema. Otros toman el alimento, oran al Señor, dan gracias y me traen una carrilla. Entonces, mi amado, la debilidad siempre te expone. Eso sí, la debilidad sí siempre te va a exponer. Y cuando hablo de la debilidad, hablo de la debilidad en la fe. Sí, como cuando una vez le conté que alguien me dijo, pastor, ¿usted juega pelota? Claro, yo sé con qué intención me lo decía, y yo, como para meterle ajinomoto al sazón de la comida, le dije que sí. O sea que usted usa pantaloneta, ¿verdad? Y yo le dije, sí. ¿Está pecando, pastor? ¿Está pecando? Yo ya sabía. Bueno, mi amado, y el Señor nos dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, pero el que es débil, mira tú, mira cómo Pablo no se casa con nadie. Aquel que anda cuestionando muchas cosas, mira, ya directamente Pablo lo ubica como un hombre cristiano, pero débil. Come legumbres. El que come, no menosprecie, eso sí, diría cualquiera, el que sabe leer, no menosprecie al que no sabe leer. Es muy buena la referencia. Y el que no come, es decir, aquel que no, digamos así, no por su juicio, no por su entender, desea guardarse y comer simplemente, como lo decía acá, legumbre, tampoco juzgue al que come todo. No lo juzgue, porque Dios prácticamente, tanto al uno como al otro, está hecho de eso. Yo te pregunto, ustedes, aquellos que tienen en el matrimonio más de un hijo,
Todos tus hijos son igualitos. ¿Ah? Todos piensan de la misma forma, tienen los mismos gustos, tienen los mismos antojos, ¿verdad que no? Sin embargo, porque no tienen o no comparten tus, digamos así, tus deseos, los vas a botar de la casa. Mira, que no les gusta la gelatina, te vas. Agarra tus cosas y te vas. ¿Por qué? Es que no te gusta ponerte la ropa que yo te escojo. O sea, nadie haría eso. Dios hace lo mismo. Versículo número 5, me salto el 4. Y aquí, ojo, aquí es donde empieza el aspecto de la enseñanza del día de reposo. Justamente ahí. ¿Ya? Mira lo que dice el Señor. Uno, hablando de una persona, hace diferencia entre día y día. ¿Qué implica eso? En que puede ser que hayan personas que consideren que entre los días de la semana, un día o varios como días especiales. Con esto, a la verdad, sí se tira abajo muchas malas percepciones e interpretaciones de distintas sectas. Entre ellos, los testigos de Jehová. Para un testigo de Jehová es totalmente prohibido sin celebrar, por ejemplo, ¿qué cosa? Cumpleaños. Sí, o días festivos, que obviamente ellos no aprueben. Días festivos que ellos no aprueben es prácticamente como ser un sacrílego. ¿Sí? Y hasta te pueden excomulgar. Pero la Escritura me enseña cuando me dice que uno hace o alguien puede hacer diferencia entre un día y otro. Ahora, si me han dicho a mí, pastor, ¿cuándo nació Jesús? Ya no estamos en contra de celebrar la Navidad, pero ¿cuándo nació? Yo sé, como también ya usted lo sabe, con qué intención me lo pregunta. Y yo, como soy en ese sentido un poquito, diríamos así, cómico, le digo, el 24 de diciembre. Y yo me dice, no, pastor, te he equivocado, yo sé que no nació en esa fecha. Que a su vez, como el calendario gregoriano, que obviamente nunca nos va a cuadrar con el calendario judío, que es un calendario, el calendario gregoriano es un calendario solar, pero el oriental es un calendario lunar, que toma como referencia, obviamente, la posición de la luna sobre la tierra. Y para ellos, los días no tienen exactamente como nosotros, hasta 31 días. Para ellos, mi amado, si la luna da toda su vuelta en 28 días. Y completan, dependiendo de los desfases, hasta 29. Y con ciertas excepciones, dependiendo de los años, hasta 30. De ahí las variantes. Mi querido hermano, ¿qué decir del calendario chino? Otra cosa. Ahora, cuando vamos a la Escritura y alguien menciona respecto de las fechas o los días, como lo dice el versículo número 5, hay quienes pueden hacer diferencia entre un día, entre una Navidad, por ejemplo, como le había mencionado, y decir, bueno, yo quiero celebrar el 24 de las iglesias. 24 al pasar 25. Ahora, la pregunta es, ¿celebra o no celebra la iglesia ese día? Y mira que ahí quiero meter también el día de reposo. ¿Lo celebra o no lo celebra? ¿Lo contempla o no lo contempla? Mi amado, la Escritura es clara cuando nos dice, versículo 5, uno hace diferencia entre día y día. ¿Qué es lo que está dando a conocer el Señor? Tú tienes la libertad de tomarlo o de dejarlo. Tú tienes la libertad de hacer de ese día un día festivo para el Señor, como vivirlo como un día común y corriente. No te vas al infierno, ni tampoco, amado hermano, subes un escalón más para el cielo. El día transcurrirá normal. ¿Quién le da valor? Es como que alguien le diga, mira, mi amor, yo sé que hoy no es tu cumpleaños, pero quiero darte un regalo. Pregunto, ¿qué dice la mujer? No, yo solo acepto los regalos el día del cumpleaños. Ahí sí, ¿no? Más bien la esposa diría, celébramelo todos los días.
Mira que cuando queremos para nuestros intereses nos acomodamos bien bonito. Pero cuando queremos hacer conflicto de las cosas, llamados, somos demasiado exigentes. Ahora, pero el texto no se queda ahí. No. Cuando uno sigue leyendo, Dios todavía nos da mucho más. Porque también nos dice que otro puede juzgar iguales todos los días, incluido el día, obviamente. ¿Qué día? Incluido el día de reposo, mi amado hermano. Mira que esto yo te dije, que esto va en función del análisis del día de reposo. Y dice el Señor, cada uno, eso sí, cada uno esté plenamente convencido de su decisión. Hablando de su mente. Tú quieres hacer del día domingo como tu día de reposo, pues que nadie te cambie de parecer. Pero eso sí, eres tú y Dios. No, que venga por acá, mijito, ¿por qué te ven? Eres tú y Dios. Mujer, ven acá, que no. Eres tú y Dios. Tú quieres ayudar, eres tú y Dios. Amén. Tú y Dios. Porque el Señor me está revelando que tengo que caminar 40 días, así que todas las familias del perro, 40 días en el mundo. Pero si eres tú el que tienes el sentido. Eres tú el que hace, en el que Dios ha puesto esa necesidad. Hazlo tú. Hazlo tú. No obligues a alguien que te siga el ritmo de tu propia experiencia personal con Dios. Otra cosa es cuando de manera congregacional se llama a un ayuno. Amén. Es muy distinto. Estamos hablando de un enfoque entre tú y el Señor y tú. Si para ti el día de reposo, de acuerdo a la ley, es importante para tu vida, llamado, hónralo. ¿Qué te puedo decir? No lo idolatres. Mucho cuidado. La Biblia hónrala, pero no la idolatres. La Biblia es Dios. Dios está en el cielo y está en tu corazón. Amén. Y su palabra es el medio por el cual conoces a Dios. Nada más. Hay gente que adora la Biblia. Y le da o le pone un signo. Es como, ¿por qué crees tú que cuando Moisés muere, Dios lo oculta? Dios no permitió que Moisés fuese sepultado en un sepulcro en particular. ¿Para qué? Para evitarle al pueblo el verse tentado a hacer de su cuerpo un ídolo. A ese varón, mi amado hermano, si hubiese estado en el sepulcro, yo te aseguro que hasta el día de hoy, si hubiese levantado, ¿qué Basílica de San Pedro, ni qué San Pedro, hubieran hecho un tremendo monasterio solamente para qué? Para venerar y honrar y sobreasear el ataúd de Moisés. Dios lo oculta. Mi querido hermano, cuando vamos al versículo número 5, en la parte final dice, pero eso sí, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, si ya tienes de parte de Dios tu convicción de fe, eso sí, cada hermano tiene su propia medida de fe. Si tu fe, mi amado hermano, te empuja a hacer cosas que otros las mirarían de lejos, eres tú. No empujes a aquel que no tiene tu medida de fe. ¿Me entiendes? Es como la fuerza. Si tú tienes fuerza para cargar 2 quintales sobre tus hombros, pues qué bueno. Y si de pronto otro con 25 libras, una arroba, está que empuja, pues esa es su capacidad. ¿Me entiendes? Pero no puedes menospreciar, decir, uy, eres flojo, no. Esa es mi medida. Y llegaron con la lengua afuera, hasta con taquicardia llegan. ¿Qué pasó? Estoy cansado. Pero eso, mamá. Ahora, el verso 6 es concluyente.
El que hace caso del día, vamos a poner allí, le voy a añadir allí, de mi parte, reposo. Porque para Dios, y para mí por lo menos, todos los días son, o no lo son, todos son santos los días. A Dios se lo busca de la misma forma el lunes y el domingo, el martes y el sábado, el miércoles y el viernes, y el jueves como todos los otros días también. El que hace caso del día, dice el Señor, ¿lo hace para quién? Es decir, tú y el Señor. ¿Quieres honrar un día a la semana? ¿Quieres coger el domingo como un día consagrado para el Señor? Está bien, hazlo. No hay problema. Pero el que no hace caso del día no significa que no quiere honrar un día a la semana. Esto hace referencia en que hay quienes lo hacen todos los días. Hay quienes dicen, no, ¿qué día de reposo? ¿Qué día de reposo? Para mí santo es de lunes a domingo. ¿Entiendes? De lunes a domingo. El mismo Dios que hace milagros el lunes también lo hace el sábado, lo hace el martes, lo hace cualquier día. Y el que no hace caso del día, también mira cómo los relaciona. Para el Señor no lo hace. Es decir, que ambos están de una u otra forma alineados con su Creador. Esto no tiene llamado, diríamos así, problemática en cuanto a los horarios o los días establecidos, sino en cuanto a la devoción que se pueda gestar en el corazón del individuo. ¿Tú quieres celebrar un día de reposo? Tienes toda la libertad para hacerlo. Eso sí, si lo vas a celebrar, celébralo como corresponde. Y ya te vamos a enseñar por medio de la Escritura cómo es que se honra al Señor en un día especial que le quieras dedicar. Hay gente que piensa que dedicarle un día al Señor es irse a comer con la familia. O irse a la playa, es el día de reposo, a la playa. Eso es otra cosa. Hay formas, parámetros bíblicos de cómo es que se honra al Señor. Y no solamente el día de reposo, sino todos los días. Insisto, Dios me bendice el sábado, el domingo, el lunes, todos los días. Y dice el Señor, y toma el siguiente escenario respecto a lo que se come. Y el que come, para el Señor, come. ¿Por qué? ¿Qué hace alguien cuando va a comer? Gracias a Dios por ello. Y el que no come, porque quiere de pronto templar su carácter y sujetar su carne a un ayuno, ¿qué hace el que no come? Para el Señor también dice, no come. Y también hace lo mismo como el que está comiendo. ¿Qué hace luego de que se somete a un ayuno? Ambos dan gracias a Dios. Ahora, esto no es carta abierta. Ojo, estos textos bíblicos no son carta abierta para hacer lo que a mí me da la gana. ¿Amén? Esto no es una carta abierta para hacer, como se puede decir el monopolio, una carta para salir de la cárcel. Mi amado, el que está en el Señor está unido al Señor. Jesús sí anticipó a sus discípulos diciéndoles, mira, mientras yo esté con ustedes, el esposo, no hay necesidad de andar orando, estoy yo aquí, ayunándolos, yo estoy aquí. Pero cuando yo sea quitado de vosotros, van a ayunar. Y así debe de ser. Porque hay cadenas y ligaduras espirituales que solamente se pueden desatar cuando se busca a Dios en oración. Y de preferencia se lo hace cuando nos dedicamos por completo no a la olla, sino, mi amado hermano, ¿a qué cosa? A doblar rodillas y a estar clamando por largos periodos. Insisto, este texto no es carta abierta para hacer lo que me da la gana. Es decir, como todos los días son iguales, entonces trabajo de lunes a lunes. Esa no es la idea, porque el Señor ha hecho un día para poderlo dedicar a Él. ¿Para quién hizo ese día? Para Él, ¿no? ¿Para quién lo hizo? Lo hizo para mí.
Es como que alguien, mira, es como que en tu casa, de pronto, qué sé yo, vamos a suponer que el Señor te haya bendecido y está bien, y estés con que a tu hijo lo tengas bien vestidito, y tú dices, mira, te he comprado 7 pares de zapatos. 7 pares. Mira, el lunes te va así, bien variado. Pero de pronto tú te das cuenta que al pasar el tiempo, un par de zapatos nunca ha sido tocado. Y aún están en la cama. ¿Cuántos tienen casi a veces en la cama los zapatos? Y está ahí. Va a llegar en algún momento, oye, no te he visto los zapatos, qué sé yo, los que son de charolina, los que son brillositos. ¿Y esos zapatos? Y yo digo, sí, ahí están. Bueno, ¿y cuándo te los vas a poner? Ay, que no ha habido la oportunidad, pero mira que hemos ido a la iglesia, hemos salido, ¿por qué no te los pones? Ay, papá, yo sabré cómo me los pongo. Bueno, está bien, yo sé que tú sabrás, pero tienes que ponértelos. Porque para eso te lo compré. ¿Me entiendes? Pero tienes que venir a la iglesia, porque para eso te hice ese día. Pero tienes que orar, porque para eso te puse la oración. El hombre no fue creado para orar. ¿Cómo? Tal como lo ves. No había necesidad cuando el hombre fue creado. Cuando el hombre es sacado del cuerpo es que nos viene una montaña de demandas. Ay, hermano, no me digas, qué bueno, ahora sí voy a ir al cielo. Me voy a esperar. ¿Y quién es así, mi amado hermano? El hombre no tenía necesidad de andar leyendo la Biblia. No había, hermano. ¿Por qué? Porque recibía el mensaje directo de Dios en el cuerpo. Cuando la iglesia vuelve otra vez a su estado inicial, que ese es el ideal de Dios para nosotros, bueno, ya no hay que congregarse, ya no hay que orar, ya no hay que ayunar, ya no hay que andar martirizando, dicho de una buena forma, sin el cuerpo, ya no. Porque, mi amado, dice la palabra que el Señor será nuestro sol y el Cordero será su lumbrera. Y Él estará con nosotros y obviamente, estando otra vez con Jesús, ya no estaremos sujetos a esta búsqueda incesante. Pero mientras estemos en esta tierra, como estamos expuestos a peligros inminentes y sobre todo peligros espirituales, hay que buscar espiritualmente al Señor también. Pero tenemos un problema. Buscarlo espiritualmente, sin este cuerpo sería genial, pero este cuerpo me tranca, me frena. Y ahí es donde yo debo de sujetar, con la ayuda de Dios, a este cuerpo para buscar al Señor. Nuestro cuerpo quiere quedarse descansando todos los días, mamá. El cuerpo quiere dormir de lunes a domingo. Y si hambre tiene como un sorbete de lejos, sin moverse de la cama. Con un televisor bien grande, aire acondicionado, un sofá de cuero, y alguien masajeándole los pies, te dice, estoy en el reino de los cielos. Nadie lo saca de ahí. Ahora, detectando esto, en la carta a los Hebreos, capítulo número 4, mira que estoy tomando referencias del Nuevo Testamento. Carta a los Hebreos. Capítulo número 4. ¿Lo tienen? Asimismo, voy a leer el verso 1 para considerar el contexto, porque sí nos ayuda a tener un poquito más clarificado el escenario del mandamiento. Dice el Señor, y mira, me encanta cómo empieza, dice, temamos pues. Eso sí, siempre el temor de Dios tiene espacio sobre nosotros para todo. Y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en ¿qué? En su reposo, no dice en el día de reposo,
sino en su reposo. ¿Por qué? Porque un día, nuestro día de reposo será eterno. Ya no será un domingo o un sábado o el día que tú quieras elegir. Será constante, permanente. ¿Cuándo iniciará? Cuando Cristo venga por nosotros. Entonces nos dicen, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, y posiblemente por los deleites, ¿no? Dice acá, dice aquí, parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, hablando de los judíos, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando que se les dio el mismo mensaje a los gentiles. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de qué? De fe, que es obviamente, es el ingrediente necesario que no puede faltar cuando vengo a la iglesia. Eso sí, mi amado hermano. Mira, si tú miras a mucha gente dice, te gusta oír la palabra en la iglesia. Está bien. Pero, amado hermano, si no pones fe en la palabra escuchada, y fe no necesariamente es atención, ¿no? Todo el mundo puede atender algún mensaje hablado de cualquier persona. Cuando te digo que debes de poner fe, debes de poner voluntad para creerla. ¿Sí? Voluntad para creerla. Así como cuando el Señor te dice, mira, quiero bendecirte, y cuando uno está pasando por crisis, sobre todo económica, uno dice, amén, el Señor te va a bendecir. ¿Sí o no que la acepta? ¿Verdad? Y sale convencido, Dios me va a bendecir. Luego otra predica que usted dice, ahora 10, ay, madre, no, eso es mentira. Ahí ya no la crees. O sea, cuando te conviene, no, toda la escritura es inspirada por Dios. Y todo hay que creerla y ponerle fe para obedecerla. Entonces dice el Señor que hay quienes escucharon acerca del reposo, pero le escucharon sin fe. Verso 3. Pero los que hemos creído, es decir, ya, ahora, ¿cómo le han creído ya al Señor? Amén. Mira, entramos en el reposo. Y me encanta porque no dice que es un día, sino que al parecer se ve como un estado constante. Por eso es que el buen creyente, el creyente maduro, está viviendo día a día el día de reposo. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo lo vivía Jesús. Y dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, hablando del Salmo 95, verso 11, dice, por tanto juré en mi ira, eso para los desobedientes, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban, ¿qué cosa ya? Yo te pregunto, el Señor terminó toda su obra al sexto día, ¿sí o no? Sí. Es decir, el Señor dijo, aquí está la última pincelada que le faltaba al cuadro. Y de ahí en adelante, ¿sabe lo que era? Disfrute. Pero para poder disfrutar, entre en el día de reposo. Es como la madre, cuando ya le pone, qué sé yo, la última pizca de sal a la comida. Cuando usted dice en casa, ya está servido, ya está de la mesa. ¿Verdad? Lo que usted se demoró 5 o 6 horas preparando, los muchachos en 15 minutos ya hacen bailar el plato vacío. Claro, se satisface porque preparó, pero se frustra por decir, tanto para 15 minutos. Así son a veces las enseñanzas. A veces son horas para predicar 45 minutos. Mi amado, y dice el Señor, versículo 4, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día. Y nosotros sabemos cuándo lo dijo en Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Y reposó Dios todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí, ¿qué también ha dicho Dios? No entrarán
en mi reposo. Insisto, lo uno lo dijo para los que quieren y deben de hacer, obviamente, sí, la buscar de Dios, y otros se lo dice en el versículo 5 para los que no quieren creer y entrar en ese reposo. Por lo tanto, como una especie de conclusión, puesto que falta que algunos entren en él, hablando de los que todavía Dios no ha salvado, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De su desobediencia, y es verdad, porque en Juan 1, ¿qué nos dice el Señor? A los suyos vino el Señor, pero los suyos otra vez determina un día como una especie de promesa para ellos. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ahora, este texto tiene un gancho. Esto se lo dice al pueblo para que entre en ¿qué? En su reposo. No en el día ya, en el reposo de manera general. Y también se lo dice a los incrédulos de hoy, que están en esta mañana aquí en la iglesia. Avanzo el versículo número 11. ¿Qué nos dice el Señor? Procuremos, mira cómo el Señor nos empuja a esto. Procuremos pues entrar, no en el día de reposo, hablando del día séptimo, no. Procuremos entrar en su reposo. No dice en el día de reposo, en su reposo. Ahora, ¿cuál es el reposo del Señor? Ya lo vamos a ver. Y ahí terminamos. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? De desobediencia. Ahora, ¿Dios quiere que la iglesia celebre el día de reposo? No. ¿Dios quiere que la iglesia se mantenga en el reposo? Sí. No en un día. Porque eso implicaría de que de los 7 días de la semana, un día soy santo y 6 diablos. Sería absurdo. Que por lo general en la religión tradicional es así. ¿Verdad? Borracho de lunes a sábado, el domingo hasta chuchequi a confesar. La idea no es esa. La idea es de mantenerse en el reposo de Dios. Ahora, ¿cómo Jesús vivía en el reposo del Señor? Venga, y esto nos va a enseñar a nosotros. Vayamos a la Escritura. Primer ejemplo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 12. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 12, ¿lo tienen? Verso 1 en adelante nos dice el Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. Es decir, que iban donde habían cosechas. En un día de reposo. Y sus discípulos, dice la Escritura, tuvieron ¿qué cosa? Hambre. ¿Y qué comenzaron a hacer ya que iban por ahí? Es como cuando alguien va caminando por medio de matas de mango, o de grosella, o de ciruela. Ahí con sal y limón. Ya. Hay que complementar la fruta de una vez. Dice, y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Viéndolo los fariseos, les dijeron, he aquí, le dicen a Jesús, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Es decir, y usted ya leyó el mandamiento, no se podía ¿qué cosa hacer en el día de reposo? Absolutamente
nada. Pero Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró? Porque esto obviamente David no lo podía hacer. ¿Cómo entró en la casa de Dios? ¿Quién entraba en la casa de Dios? Sino solamente ¿quiénes? Los sacerdotes. Y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo, en ese día, los sacerdotes en el templo, miren lo que dice, profanan el día de reposo y son sin culpa? Claro, porque nada, mira, el día que más se movía el templo, ¿qué día era? El día de reposo. Tenían que dirigir el culto, tenían que hacer sacrificios, eran los que más trabajaban. Mira, eran los que más trabajaban. Imagínate que una adventista diga, en el día de reposo no hay que hacer nada, pero vengan a la iglesia. Es un trabajo venir a la iglesia. Vamos a predicar, es un trabajo predicar. ¿O usted cree que es fácil venir a predicar? Y si por ahí una consejería, no la puedo atender. Imagínate que un médico te diga eso. Hoy es día de reposo, pero si me tengo las primas afuera, no, venga mañana. Mañana reposo. Hoy día en casa y no más. Claro, Jesús, ¿cómo vivió el día de reposo? Considerando sobre todo, mi hermano, diríamos así, la misericordia para con quienes, no solamente para con su discípulo, la misericordia para con la gente. Dios es misericordioso, ¿verdad que sí? Listo, en el día de reposo o en el reposo que está en la iglesia, mi hermano, debemos de nosotros manifestar ¿qué cosa? Misericordia. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo consagramos ese día o ese tiempo de nuestra vida en esta tierra siendo misericordiosos? ¿O no habéis leído cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son qué cosa? Son sin culpa. Y aquí me encanta, pues os digo, uno mayor que el templo está aquí. Y podría esto pasarlo al plano actual de nosotros, de la iglesia cristiana en el mundo. Y os digo, uno más grande que el día de reposo no está aquí, está aquí. Cristo está en su iglesia, en usted, en mí. Y si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y eso es lo que decía justamente la carta a los romanos. Si el uno quiere comer y da gracias a Dios por la espiga, no juzgues al que no lo hace. Mira cómo coordina los evangelios toda la carta a los romanos. Porque el Hijo del Hombre es, ¿qué cosa? Él es dueño de ese día. Y si Él es dueño y Él hace misericordia el día de reposo, ¿por qué la iglesia no? Y si usted y yo ya no contemplamos un día, sino que el Señor nos dice en Hebreo que ahora la iglesia vive en el reposo, todos los días debemos de ser ¿qué cosa? Misericordiosos. Todos los días debemos de ser buscadores, debemos de ser dispuestos para pagar con bien al que nos hace mal. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, Evangelio según San Juan, capítulo número 5, ¿lo tienen?
Voy a leer saltado el texto para avanzar. Verso 2. Verso número 2. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 puertas o pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque se decía, ¿no?, que un ángel descendía de tiempo en tiempo a ese estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía o se zambullía al estanque después del movimiento del agua, quedaba, ¿qué cosa quedaba? Completamente sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora bien, verso 5, había allí un hombre que tenía 38 años, no de edad, 38 años, que estaba enfermo. Vaya a ver el tiempo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó diciendo: ¿quieres ser sano? Ojo con esto, ¿ah? ¿Cuánto tiempo tenía enfermo? 38 años. Hay gente que tiene un mes y ya no aguanta. Y no es que esté enfermo, por ahí de pronto le duele la cabeza. Y le preguntó: ¿quieres ser sano? Y dice aquí: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta a dónde, al pozo. No tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy o deseo ir, viene otro desciende antes que yo, es decir, me gana. ¿Usted sabe cuánta gente de Dios dejó así? Ya listo como en competencia para nada. Que si el agua se movía, súbete al agua. Quien más debería haber aprovechado, obviamente, el movimiento del agua para recibir el milagro. Verso número 7. Y claro, el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? No le preguntó: ¿tienes que meterte al agua? No, dijo: ¿quieres ser sano? Y él dijo: no, no puedo. Jesús le dijo: levántate. Estaba ahí tullido. Levántate, toma tu lecho, es decir, toma tu camillita que has hecho ahí y anda. Verso número 9. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Qué día era ese? Y mira, ¿qué te escaluda la gente? Como esto era en un pórtico, dentro obviamente de las puertas principales, lugares muy concurridos, nunca faltaba donde había muchedumbres, sacerdotes y escribas. Jamás. Y cuando el paralítico obedece a Jesús, llamado, él estaba postrado, se levanta a la voz de Jesús, agarra su camilla y comienza a caminar. Sábado. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: ¡es día de reposo! Yo te pregunto, cuando alguien está en un hospital por una operación que suele ser más, digo yo, las situaciones más críticas, que te deja unos cuantos días, ¿cuánto tiempo te gustaría pasar en un hospital? Yo he conocido gente que ha pasado largas temporadas en los hospitales, pero largas temporadas, 6 meses, 7 meses. Ahí pasan navidades, fin de año, cumpleaños. Claro, imagínate que el médico te diga: caballero, usted está sano. A partir de hoy, en este momento, le acabo de hacer el último chequeo y le digo que está dado de alta. De verdad, pero me puedo ir, todavía no.
tiene que venir la secretaria para firmar el documento, pero te lo dice el día viernes, 12 de la noche. ¿Y cuándo viene la secretaria? El lunes. ¿Te interesaría que sea el lunes? Si fuera posible, tú hasta vas a ver en carro a la secretaria y que te venga a firmar ahorita. ¿Sí o no, mi amor hermano? Porque la emoción no está en el trámite, la emoción está en que ya vas a salir de la atadura del hospital. Este hombre, 38 años postrado, y la primera palabra que escucha luego de 38 años de estar postrado es día de reposo, ¿qué estás haciendo? Diré, ¿por qué estás loco? Que no me ves porque estoy caminando. He recibido un milagro de parte de Dios y tú me vienes a salir con esto. A veces eso nos pasa en el ámbito cristiano. Supongamos que un hermano en la fe esté de ayuno, 3 días de ayuno. Y para esto el hermano le dijo a otro que lo acompañe en ese sentido. Digo, ya yo te respaldo. ¿Tú a cuánto vas a ayunar? El único que ayunar. ¿Cuántos días? 3 días. Ya, yo te ayudo ahí con lo que yo pueda. Perfecto, listo. Ya, listo. Se ponen de acuerdo. Llega la noche del segundo día y el hermano está en la iglesia. Oh, Dios, Señor, no te salga de la ciudad porque será que el diablo que tú la puedes liberar. Y ya sale de la oración y ve al hermano con una hamburguesa. ¡Varón! ¿Qué pasó? Y el ayuno. Yo tomé. Pero hasta las 12, hermano. Es que tenía una medicina que tomarme y a la verdad no puedo dejar el tratamiento. Y tengo que tener algo en el estómago para poder pasar la pastilla. Ahora, ahí es donde va tu juicio, tu buen juicio. Te va a llevar el diablo, que ojalá te muera si me agrave la enfermedad. ¿Qué es lo que prima ahí, mi amado hermano? ¿Qué prima ahí? ¿Cumplir el requisito del ayuno o tener misericordia de alguien que necesita obviamente los cuidados medicinales? Mi amado, eso es lo que hace Jesús. Y él, versículo 11, este pobre hombre que había recibido tremendo milagro, le dice a sus acusadores, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntaron, ¿quién es ese? El que te dijo, toma tu lecho y anda. Y el que le había sido sanado no sabía quién fuese. Porque nunca se detuvo a preguntar. Simplemente por fe escuchó y lo hizo. ¿Quién fue? Ahora, esto es una situación de doble enfoque. Primero, no lo sé, mi amado, pero el sano se quiso lavar la mano. No midió lo que había recibido. No lo midió. Jesús le acaba de dar, mi amado hermano, el milagro más maravilloso después de 38 años de azote. Lo mínimo que debió haber sido este hombre decir, Señor, hasta por gratitud y no exponer a su curador, decir, bueno, la verdad no sé, estoy así, pero el milagro, miren el milagro. Pero no, rapidito que hizo, el que me dijo, no sé, la serpiente me dijo a mí eso, yo no sé. Después le halló Jesús a mira, y como él conoce todo lo que hay en el hombre, le dijo, mira, por eso la advertencia, mira, has sido sanado, no peques más. Justamente, por segundos después de haber recibido tremenda bendición, no tuvo la valentía para por lo menos arriesgar su pellejo.
y decir, yo lo hice por gratitud al Señor, por eso tomé mi lecho, porque quise poner delante de Dios esta atadura que el Señor antes me la había dado. Y todo esto ocurrió en qué bendito día. El día de reposo. El Señor es claro, dice, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, cuando Jesús hizo esto y estaba en el pozo de Bethesda, hermano, ¿usted sabe cuántos se enteraron de este milagro? La gente dijo, ¿qué pozo ni qué pozo? ¿Qué piscina? ¿Qué piscina? ¡Vamos a Jesús! Los pecados fueron leprosos, ciegos, paralíticos, todo el mundo comenzó a hacer fila. Pero Jesús no es un curandero. Y dice la Biblia, después, en el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso. Mira, hizo todo lo opuesto. Su sanador le ha dicho, cuidado. Y mira lo que hizo. Y el hombre se fue y le dio aviso a los discípulos. ¿Puedes entender esto, mi amado? Que era Jesús el que lo había sanado. Dicho de otra forma, que era Jesús el que le había dicho, toma tu leche, así, a él que tiene que tomar la represalia. ¿Conmigo no? Con él. Tremendo, ¿verdad? Todo esto el día de reposo. Concluyendo, amados, el día de reposo, la iglesia debe contemplar, pero no como día, sino como un estilo de vida. La iglesia vive en el reposo de Dios. Amén. Vive en el reposo de Dios. Y por ende estamos obligados a honrarlo de lunes a domingo. ¿Sabes por qué? Porque el Padre no es que dejó de trabajar. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Pero su trabajo no dignifica la grandeza de sus milagros en nosotros. Y nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Hermano, engrandece a Dios el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y sé grato y sé, llamado hermano, agradecido con aquel que te sostiene todos los días del año, para la gloria de su nombre. Amén. El Señor añada mucha bendición. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Señor amado, la Biblia dice que por estas causas los judíos perseguían a Jesús y procuraban